¿Alguna vez has revisado tu celular obsesivamente esperando el mensaje de esa persona que te gusta? ¿O sientes que cuando le das espacio es como si dejaras una puerta abierta para que desapareciera de tu vida? Hoy hablaremos del apego ansioso, ese patrón que nos hace confundir el amor con angustia y la conexión con control. Pero sobre todo aprenderemos a entenderlo para que puedas conocerte un poco más, cuidarte un poco mejor en tus vínculos, básicamente puedas hacerte cargo y responsable de la parte que a ti te toca en tus relaciones. Así que pasa adelante, siéntate cómoda y bienvenida a un nuevo episodio de Más Auténtica Podcast. Hoy quiero hablarte desde un lugar que yo he tenido la oportunidad de vivir y además de acompañar muchas veces como psicóloga. El apego ansioso cuando estamos conociendo a alguien o cuando ya estamos en una relación. Ese torbellino de emociones que sentimos cuando no nos responden, cuando sentimos que nos ignoran o que nos vamos a quedar solas. Hoy quiero hablarte a ti que alguna vez sentiste que estabas amando más de lo que te amaban o que amabas con miedo. Y creo que la palabra apego ha sido confundida en muchas oportunidades y creo que el hecho de que esté de moda un poco hablar de los estilos de apego y que se estén utilizando estas etiquetas, pues tiene sus pros y sus contras. Por un lado, nos sirve para conocer un poco más sobre nuestra psique, darle espacio a nuestra salud mental, conocernos más y y conocer a quienes nos rodean, pero siento que al mismo tiempo da espacio para sobre psicologizar todo y darle categorías o explicaciones a cosas que quizás no te toca a ti explicar o que no te toca justificar y que terminamos haciendo solamente por el hecho de tener acceso a esta información. Entonces, hoy quiero que desde un lugar crítico y reflexivo le demos espacio a este concepto que vamos a entender de qué se trata, ¿ok? Y para entenderlo es importante ir a la historia de la psicología porque es un concepto que nace de una teoría del psicólogo John Bowlby hace muchísimos años, quien habla del vínculo emocional profundo que nosotros formamos con nuestros cuidadores y cómo eso va moldeando nuestras relaciones adultas. Es decir, ese vínculo que tú desarrollaste con mamá, papá o la persona que te cuidó de niño, porque recordemos que el cuidador primario puede ser mamá, papá, abuelos, em, algún tío, alguna niñera, es decir, la persona a la que tú en primera instancia recurrías cuando tenías necesidades con mayor frecuencia, es quien se considera tu cuidador primario. Y dependiendo de cómo haya sido ese vínculo con esa persona, pues eso va a moldear el cómo tú te vinculas contigo y con el mundo no solo cuando niño, sino a medida que creces, pues también va definiendo esa forma en la que tú te vas relacionando. Algo importante a entender aquí es que hay diferentes estilos de apego y voy a tratarlo de definir de la manera más sencilla para que tú puedas como ir eso, categorizándolos, ¿no? Cuando Bowlby empezó a identificar estos estilos de apego y más adelante, cuando Mary Ainsworth desarrolló el experimento de la situación extraña, que básicamente implica que un niño en compañía de su madre era observado y cuando sacaban a la madre de esa área, veían las reacciones de ese niño ante la ausencia de la madre y la vuelta de la madre a esa escena del escenario, del experimento, perdón. Entonces, lo importante aquí es entender cómo el niño reaccionaba y a partir de allí se entendía cómo estaba haciendo ese estilo de apego. Obviamente con información previa de cómo la madre respondía a las necesidades de ese niño el resto de las veces y en este experimento pues se evidenciaba la respuesta del niño ya una vez construido ese estilo de apego. Y hay dos tipos de estilo de apego grandes, ¿no? Por así decirlo, está el estilo de apego seguro y el estilo de apego inseguro. El estilo de apego inseguro se subdivide en el ansioso, el evitativo y el desorganizado. Creo que es importante entender que, pues, el hecho de que algo sea seguro o inseguro dentro de estos estilos no significa que sea bueno o malo,
sino simplemente es. Y antes de yo pasar a describir esto, quiero explicarte que tu biografía no te determina, ¿ok? Te puede acompañar, te puede ayudar a entenderte mejor, puede influir en cómo tú te comportas, pero no te determina, ¿ok? Creo que dentro de los contras que mencionaba de cuán conocidos son los estilos de apego ahora mismo en las redes sociales, en eso, en los espacios de divulgación y las personas tienden a tener más información de este estilo, pues ayuda un poco a que, bueno, no ayuda, contrarresta en el hecho de que la gente ahora como utiliza estas etiquetas pensando que ya yo soy apego ansioso y seré siempre eso y voy a hacer eso y actúo así y ok, entiendo que el estilo de apego puede determinar en la medida cómo eres, pero recuerda que siempre eres más que que un solo factor. O sea, tú eres tu herencia genética, eres tu biología, eres tus vivencias, tus historias, tus aprendizajes, las personas con las que has socializado, la crianza que recibiste, eres tus rasgos de personalidad, eres tu carácter, eres tu temperamento, eres las decisiones que tomas todos los días y también eres tu estilo de apego. Entonces, si lo vemos en esa proporción, pues entenderemos que somos mucho más que estas definiciones que voy a dar a continuación, ¿ok? Entonces, básicamente empezaré por el apego seguro, porque siento que es el que menos problemáticas nos puede generar, porque básicamente en este experimento, cuando eh, la madre regresaba, el niño se sentía cómodo con la madre y aun cuando hubiese llorado en su ausencia o llorara al volver, pues estaba muy tranquilo con la presencia de la madre, podía abrazarla, jugar con ella rápidamente y básicamente lo que denota el estilo de apego seguro es que me siento bien estando cerca o lejos de mi cuidador primario, que confío en el otro y confío en mí. El mundo se ve como un lugar seguro, ¿ok? Y quienes me rodean también se sienten así. En, en los estilos de apego inseguros, es totalmente diferente, ¿ok? Entonces, en el estilo de apego ansioso, yo necesito una constante validación. En este caso, probablemente el estilo de apego que se recibió viene de una madre o de un padre o de, llámese el cuidador que sea, donde tenía dificultades para gestionar sus emociones y por ende gestionarlas del niño. Podía ser una persona que era muy ansiosa o emocionalmente inestable, ¿ok? Y esto generó en el niño pues esta sensación de que tener a mamá cerca pues le hacía desconfiar y le daba miedo no solamente que la madre estuviera, sino que no estuviera, no saber cómo la madre podía reaccionar en diferentes momentos. Entonces, de adulto yo necesito constante validación, me da miedo que me dejen y tiendo a idealizar. Este es el apego en el que nos vamos a centrar en este episodio. Pero voy a definir brevemente los otros dos para que también tengamos noción. En el apego evitativo me cuesta mostrarme vulnerable porque en este espacio el cuidador que yo tuve, en cierta medida, pues em, yo le resultaba vulnerable, débil y por ende tendió a rechazarme. Entonces el cuidador rechaza al niño y esto hace que al niño luego le cueste mostrarse vulnerable y cuando siente que hay cercanía emocional, entonces se aleja. ¿Ok? Y luego esto lo extrapolamos en cada uno de los casos a la adultez. Y por último, en el caso del apego desorganizado, pues hay amor y miedo al mismo tiempo, hay confusión, los vínculos se sienten un poco más caóticos. Este estilo de apego es más difícil de encontrarlo a nuestro alrededor, ¿ok? Porque en estos casos, pues hablamos de un ambiente que resultó bastante hostil, donde de repente yo no tuve un hogar constante, sino que pasé de hogares de acogida a casas donde pude estar con familiares o personas desconocidas, pues sufrí de abuso, sufrí de maltrato, mi mamá estaba o no estaba, había trastornos mentales graves, no gestionados, no tratados, por así decirlo. Entonces, estos estilos de apego son más difíciles de ver en nuestro día a día, ¿ok? Pero eso no significa que no existan y que no sean posibles.
pero probablemente tú que estás escuchando puedas sentirte más identificada con alguno de los otros tres estilos de apego. Entonces, entender que el estilo de apego se forma en la infancia es importante para que tú puedas entender de dónde viene, comprenderte, comprender tu historia y tu pasado. Pero también es importante saber que se reactiva en las relaciones amorosas adultas y que esa forma en la que yo aprendí a mirarme a mí, a mirar a quienes me rodean, ahora es la forma en la que yo voy a tender a vincularme y que no es tu culpa. O sea, no es tu culpa el estilo de apego con el que tú creciste. Y creo que es súper importante poder perdonarte, pues las veces que actuaste sin conciencia, sin saber realmente de dónde venían estas actitudes o estas conductas que no podías explicar, ¿no? Que te antecedían, que de alguna forma iban más allá de ti y que, pues, por más que trataras, simplemente iba más allá de tu control. Pero sí es tu responsabilidad ahora conocerte, comprenderte, hacerte cargo de lo que está sucediendo, de cómo te estás vinculando contigo y con el mundo exterior y con esas personas que te rodean y al mismo tiempo acompañarte de manera compasiva. Esa sí es tu responsabilidad. Entonces, creo que el poder entender esto nos va a ayudar a entrar a las relaciones desde un lugar más adulto y más justo. ¿Ok? Entonces, hablando de entrar en las relaciones, hay escenarios que son comunes cuando nosotros vivimos el apego ansioso y puede ser desde el momento en que estamos empezando a hablar con alguien con quien potencialmente podremos salir o con alguien a quien ya nos vimos y hemos salido o incluso a alguien que ya forma parte de nuestra vida, que es nuestra pareja, nuestro esposo, nuestro novio o novia, ¿no? Eh, si utilizo el género masculino y tú tienes una relación homosexual y me estás escuchando, tú llévalo al género de la relación en la que estés, sin importar la categoría en la que te encuentres, ¿ok? Entonces, básicamente, la idea es visitar estos escenarios donde el apego ansioso se ha vivido de una forma u otra. Y es, por ejemplo, el revisar constantemente el teléfono, como decía al principio del episodio, ¿no? Ese estar mirando la pantalla, ver si llegó un mensaje, sentir ansiedad si no te responde y entonces empezar a imaginarte todos los escenarios catastróficos. Es que, bueno, quizás le pasó algo o es que... ¿Será que ya no le gustó lo que le dije? ¿O será que hice algo que no le pareció? Eh, y generarte todo este malestar a partir de no solo cómo piensas, sino también cómo te estás sintiendo, que va además en bucle, ¿no? También es muy común la hipervigilancia, el analizar cada palabra que dice, el tono de voz, los gestos o expresiones faciales. Entonces me interesó mucho por saber si está interesado, porque me dijeron que cuando se mantiene el contacto visual significa que sí, pero si ve mucho el teléfono significa que no. Entonces sobreanalizas hasta los emojis en las conversaciones. Y entonces dices, bueno, es que antes ponía punto y ahora ya no está poniendo punto. Antes utilizaba el corazoncito amarillo y ya no está usando el corazoncito amarillo y antes nos decíamos de esta manera y ya no está diciendo de esta manera. Entonces, estás microanalizando cada detalle en la interacción. Quieres agradar incluso aun cuando eso implique ir en contra de ti y de lo que tú quieres. Entonces, haces todo lo que a la persona le parece que es agradable. Si a la persona le parece que, no sé, comer sushi es algo chévere, pero a ti no te gusta el sushi, pero tratas de hacerlo porque quieres agradar y sonríes y tratas de quedarle bien a las personas que lo rodean a él o a ella y haces este esfuerzo inmenso por obtener su validación. Su opinión te importa demasiado. Idealizas rápidamente a la persona. Entonces, acabas de conocerlo o ya estás en la tercera cita y para ti es tu alma gemela. Es la persona con la que tú quieres estar y consideras y te hiciste la película de la boda, los perritos, los hijos, la verja, la casita y todo lo que involucra ese ideal que tú ya tenías y que solamente necesitaba una cara y ya se la pusiste. Y además, en este estilo de apego, pues
los límites tienden a traspasarse. O sea, tú tienes muy claros cuáles son tus límites o al menos tienes una noción, pero cuando pasa algo, automáticamente ya tú dejas ir esos límites por miedo a que esa persona te abandone y lo dejas pasar. Y si tenías no negociables, bueno, los dejas ir porque eh, en este momento eso no es lo más importante. Para ti lo más importante es conservar el vínculo y conservar la relación y estás buscando pruebas constantes de que esa persona está interesada en ti. Ahora te pregunto, ¿dónde quedó tu interés por ti mismo? ¿Dónde quedó el interés por lo que tú haces, por lo que a ti te gusta, por lo que es importante y vital para ti? Porque muchas veces cuando no estamos en una relación sintiéndonos cómodas, pero, pero estamos ahí, ¿no? Nos sentimos en cierta medida queridas, pero inseguras. No nos damos cuenta de que ese espacio quizás no es el más agradable porque vienes de un estilo de funcionamiento, de un hogar donde ya esto se sentía familiar, donde esto se sentía cómodo. Y quiero compartirte una, una frase, o bueno, digamos, es un párrafo de la Gestalt, que es básicamente una declaración del psicoterapeuta Fritz Perls, que básicamente se toma como una expresión clásica de la terapia Gestalt, como un modelo del estilo de vida del cual Perls fue fundador y cuya formación básica yo tuve la oportunidad de hacer hace varios años atrás, que me parece bastante interesante porque no solo comparte el estilo de vida que promueve la Gestalt, sino además esta separación, esta tendencia a la independencia personal, que creo que es vital que tendamos a buscarla en la adultez, ¿no? Bueno, y a medida que vamos creciendo, pero en la adultez principalmente, yo hago lo mío y tú haces lo tuyo. No estoy en este mundo para cumplir tus expectativas y tú no estás en este mundo para cumplir las mías. Tú eres tú y yo soy yo. Y si por casualidad nos encontramos, es hermoso. Si no, no hay nada que hacer. Si no, no puede remediarse. Falto de amor a mí mismo cuando en el intento de complacerte me traiciono. Falto de amor a ti cuando intento que seas como yo quiero en vez de aceptarte como realmente eres. Tú eres tú y yo soy yo. Y qué linda invitación, ¿no? Nos hace este, este fragmento a revisar cómo nos estamos vinculando, ¿no? Ese entender que lo que hace la otra persona es responsabilidad de la otra persona y lo que hago yo es responsabilidad mía porque hemos tendido a normalizar y a naturalizar el sentirnos mal en una relación, sentir esta incomodidad, esta adrenalina, este malestar, este sub y baja. Y te entiendo porque la cultura pop lo ha promovido ampliamente, o sea, las series, las películas, las canciones, los cuentos que veíamos de niñas nos muestran, ¿no? Estas relaciones que van y vienen, o sea, el otro día escuchaba, no me acuerdo dónde, pero decían como que, o sea, si las personas logran estar, o sea, si una pareja logra estar y ya se acabó la historia, la pareja tiene que ir y venir, ¿no? En ese hilo de construir historias de amor que atrapen. Y creo que en ese buscar esas historias de amor que atrapen nos hemos visto influidas por eso. Y creemos que realmente el chico malo es el chico que nos tiene que gustar, ¿no? La persona que nos estremece, la persona que nos llena de adrenalina, que hace que yo sienta mariposas en el estómago, que me vuelve loca. O sea, creo que es importante que revisemos a qué nos estamos refiriendo con esto. O sea, ¿por qué tú estás buscando esas sensaciones tan intensas en una relación? Cuando una relación es el lugar al que tú vas a llegar todos los días. Es como tu casa. ¿Por qué tú querrías vivir en una casa que se siente insegura? O sea, ¿por qué tú vivirías, por ejemplo, en una casa sin techo, en una casa sin ventanas o sin puertas, en el medio de la nada? Tú,
cuando construyes un hogar, independientemente de que vivas alquilada o tengas casa propia, etcétera, tú buscas que ese espacio en el que tú vas a estar, así sea en una habitación, tenga llave y que tú puedas cerrar tu puerta y que tú te sientas segura, ¿ok? Entonces, lo mismo es en la relación. La relación es como un hogar. ¿Por qué buscar una relación que te hace sentir que tu paz, tu tranquilidad y tu salud mental está en juego? Porque básicamente sentir adrenalina, sentir excitación todos los días en tu relación, a largo plazo, no sé si sea sostenible. Te toca a ti preguntártelo, ¿no? Pero creo que si nos vamos como a la esencia de lo que implica una relación, la idea, ¿ok? Es que se sienta segura, que se sienta un espacio de calma, de tranquilidad, donde tú puedes confiar en la otra persona, donde tú puedes sentirte querida, acogida. Y eso no significa que no vaya a haber conflictos, discusiones, momentos en los que estén molestos, no quieras hablarle, o sea, te den unas ganas increíbles de tirar la puerta. Eso no lo descarto, pero es algo aislado, no es el día a día. Entonces te toca preguntarte, ¿no? En esta necesidad de intensidad que estás teniendo en tu relación o que puedas haber tenido en una relación, ¿dónde estaba esa intensidad? Es decir, esa intensidad estaba en el sexo acalorado después de una discusión o en el se fue y no sé cuándo va a venir, pero cuando llegó sentí como una alegría o en ese terminamos, empezamos y cada vez que volvemos a empezar la relación se siente como un nuevo inicio o en esas discusiones que luego se convierten en regalos de la otra persona hacia ti y entonces es ahí donde está la emoción para ti en tu relación. Y volviendo al tema de la cultura pop, creo que el ejemplo más cercano que me viene a la mente es el de Vicky en la serie Envidiosa que ya he mencionado antes, ¿no? Que idealiza a estas personas y las convierte en estos seres que se ven como ella cree que se ven y donde ella piensa que va a ser de una forma en particular, ¿no? Eh, este esposo inicialmente que iba a tener, creo que Dani se llamaba. O sea, que iba a ser su esposo y ella se imaginaba la casa y los hijos y todo. Pero en 10 años de relación que creo que tuvieron o más, nunca se casaron, nunca tuvieron hijos. Y la psicóloga le dijo eso. ¿Cómo es posible que en todo este tiempo tú no lo hayas hecho? Si era tanto algo que querías, ¿no? El cómo Vicky se desregulaba emocionalmente cada vez que no podía estar con esa persona que ella quería estar. Y se hacía la dura para fingir que estaba bien, ¿no? Y ponía en la otra persona su propio valor, como cuando salía con el jefe, que de verdad que ese personaje lo detesté, pero básicamente como ella veía en él a una persona que no era. O sea, ella veía a esta persona que mm, estaba pendiente de ella, que ella era el centro de su atención, que estaba muy interesado, cuando en realidad él estaba interesado en ella y en otras mujeres también a su alrededor, em, donde claramente no mostraba un interés genuino y básicamente pues estaba con ella por la relación sexual que podía eh, vincularlos, ¿no? Entonces, creo que el poder entender esa forma de vincularse es importante, ¿no? Como, wow, verla afuera es como, Vicky, te abrazo, pero verla dentro de ti, yo creo que es muy doloroso. Tan doloroso como leer el libro de Las mujeres que aman demasiado de Robin Norwood. Y creo que a todas las mujeres que puedan leerlo, sobre todo si has sentido alguna vez que la forma en la que tú amas es como too much, como que tú amas y sientes que la otra persona no te ama recíprocamente y sientes que ese amor que tú das duele y sientes que por más que lo das como que no es suficiente y crees que tu amor es terapéutico, que tu amor puede sanar a la otra persona y que la otra persona está bien porque tú estás en su vida y sientes que tú eres la salvadora. Bueno, ese libro
es una joya para entender el apego ansioso, para entender la dependencia emocional y para entenderte desde este lugar donde quizás has normalizado la forma en la que amas y la forma en la que has sido amada hasta ahora. Pero también para ver lo duro que es cuando tú amas a alguien que no te ama, ¿ok? Porque muchas veces, y lamentablemente, ¿no? Precisamente porque estás acostumbrada a ese estilo de apego ansioso, tiendes a elegir personas que se vinculan así contigo, que te hacen recrear esa ansiedad, ese miedo a que se va, porque escoges a alguien que potencialmente se puede ir, que quizás no está tan interesado en ti, y eso termina reproduciendo este miedo a que te dejen, ¿no? Que es el miedo inicial que probablemente experimenta alguien que ha vivido el estilo de apego, ¿no? Que es que su madre o su cuidador primario le deje, ¿no? Entonces, este libro es muy difícil de leer. O sea, yo he tenido pacientes que lo han tenido que tener en formato audiolibro, en Kindle, en libro escrito, porque es un libro muy retador emocionalmente, porque no solo te habla de ejemplos de mujeres reales, sino que además va directo a entender un poco la historia por la que em, has hecho esas elecciones. Entonces, es muy confrontativo, pero al mismo tiempo creo que es muy valioso si puedes como eh, atravesar esa incomodidad, llegar a ese punto en el que puedes leerlo, básicamente. Y em, pues quizás te estés preguntando, ajá, ya sé todo esto, ¿qué hago con esto? ¿No? Y creo que lo primero es poder darte el chance de mirarte sin juicio, de entenderte, de ver qué es lo que te está activando emocionalmente en la relación en la que estás. Es la falta de atención, es la falta de interés, es que no hace lo que le dices, es cuando dura tiempo sin contestar, cuánto tiempo te activa, ¿no? O sea, poder estar muy atenta a eso para en esos momentos poder responder a tu necesidad y escuchar la emoción que tú estés sintiendo. Eso te va a ayudar a conocerte, a preguntarte, ¿qué me duele realmente? ¿Qué es lo que me duele? ¿Es esto o es una herida previa? ¿Es algo del pasado? ¿Tiene que ver con alguien más? Y quizás esto ya sería algo que responsablemente toca trabajar en terapia porque muchas veces queremos o creemos, ¿no? Que podemos hacerlo todo. Como que, bueno, si yo me leo un par de libros, escucho este podcast y hago journaling, yo lo tengo manejado. Y no necesariamente. Em, Creo que a veces nos toca como entender cuáles son nuestras limitaciones y hasta dónde podemos llegar. Inclusive cuando somos psicólogos tenemos puntos ciegos. O sea, hay aspectos que yo no puedo ver. A pesar de que yo tenga esta profesión y todos estos años de experiencia, yo necesito una visión externa de lo que mis mecanismos de defensa no me permiten ver. Y para eso está mi psicóloga, para mostrarme aquello que quizás yo no estoy viendo. Y creo que lo responsable es poder entender hasta dónde llega tu capacidad para delegársela a alguien más, ¿no? Que en este caso sería em, un profesional de la salud mental. Y también te invitaría a entender al otro sin justificar lo que te lastima a ti, porque muchas veces queremos, ¿no? Em, como usar esta información en pro de la otra persona. Bueno, lo que pasa es que él tiene un estilo de apego evitativo, entonces por eso él me evita, em, pero yo sé que cuando yo hago tal cosa, y ahí tú estás justificándolo. O sea, creo que el entender hasta dónde llega ese, ok, te entiendo, entiendo que ese es tu estilo de apego, que es evitativo, pero a mí me lastima cada vez que tú me dejas de responder. A mí me hace sentir mal cada vez que me dices, tenemos una cita a las 7 y no llegas, o llegas 2 horas después, o no me contestas el teléfono por 1 hora. O sea, poder entender hasta dónde llega tu límite, ese malestar que a ti te genera lo que el otro está haciendo, en lugar de decir, bueno, lo que pasa es que él cuando era niño, su papá no lo crió, o su mamá murió cuando era muy chiquito, entonces no tuvo quien lo criara. Y bueno, no, es que a él lo crió su abuelita y su abuelita como no entendía mucho y era muy machista, lo consintió y entonces ahora él tiene estas dificultades. Esas dificultades son de esa persona y a esa persona le toca hacerse cargo de esa responsabilidad y a ti te toca hacerte cargo de la tuya. Eso no significa que tú no puedes estar ahí para acompañarle, para entenderle, para apoyarle,
pero no puedes ser psicóloga de tu pareja. No puedes ser la psiquiatra ni la salvadora, como diría Robin Norwood en Las mujeres que aman demasiado, de la persona con la que estás. O sea, la diferencia está en que tú puedes comprender, pero no tienes por qué tolerar lo que a ti te está doliendo. Y entender esa ansiedad que te genera es importante para poder convivir con ella. Y si no sabes identificar esto de la ansiedad, corre a mi episodio de Querida Ansiedad para que puedas entender un poquito más esta emoción y saber cómo regularla. Desde la respiración, desde la escritura, desde el pausar antes de reaccionar, ese querer mandarle un mensaje rápido para saber si es que tuvo un accidente. No, inhalas antes, te preguntas qué es lo que está pasando, por qué me siento así, y luego ya entonces buscas solucionar. Pero el identificar es vital, ¿ok? El identificar qué estás sintiendo, qué te viene a decir esa emoción y de dónde viene esa emoción. Porque muchas veces también, y ojo aquí, la idea no es también cargar a la otra persona con lo que a ti te pasa. El estilo de apego ansioso te pertenece a ti, o sea, lo tienes tú. Y si lo tienes tú, te toca a ti gestionar tu propia ansiedad. O sea, no podemos como cargar al otro con, oye, mira, lo que pasa es que a mí me da ansiedad que tú no me contestes el teléfono, entonces tú me tienes que contestar enseguida cuando yo te llame. No, ya va, la otra persona también tiene una vida y hay unos lapsos. O sea, la gente hace cosas, no todo el mundo está en su teléfono inmediatamente. Creo que nuevamente vuelvo a los pros y contras, pero es que tener un teléfono a la mano nos ha hecho creer que las personas tienen que responder inmediatamente y no. O sea, las personas están haciendo sus cosas y no necesariamente están ahí en el momento exacto en el que las necesitas o en el que tú quieres que te respondan. Entonces, poder como darte esa pausa y entender que la otra persona no está para calmar tu ansiedad. La otra persona está para acompañarte. Tu ansiedad te la gestionas tú. ¿Ok? Ese es el cargo del que tú te vas a hacer. Esa es la responsabilidad que tú tienes contigo. Y creo que no deberías sentirte culpable por sentirte ansiosa, por necesitar afecto. Nada que ver. Es válido que necesites amor, es válido que sientas que quieres sentirte amada. Lo que creo que es importante es ver cómo estás buscando ese amor, cómo estás pidiendo ese amor y desde qué lugar, porque muchas veces le pedimos al otro algo que podemos darnos a nosotras. Es decir, si yo lo que quiero es que me atiendan en este momento porque yo quiero decir algo, oye, si la otra persona no está, pues entonces yo hago un poco de journaling, me desahogo, llamo a una amiga y le cuento, o sea, busco la forma de gestionar esto que yo estoy sintiendo y no deposito en el otro la responsabilidad de hacerse cargo de un trabajo que es mío, ¿ok? Entonces, no es que dejes de sentir, es que aprendas a cuidarte mientras amas a otros y te cuidas a ti, ¿sí? Y bueno, creo que el preguntarte cómo se siente tu cuerpo cuando alguien que te gusta no te responde, y que crees que está intentando decirte esa emoción siempre va a ser un acierto, ¿ok? El amor seguro no se va a construir encontrando a alguien que soporte tu ansiedad. No, no es responsabilidad del otro, sino en la medida en la que tú te hagas cargo de esa ansiedad que tú estás sintiendo. La próxima vez que tú sientas ese impulso de aferrarte a alguien más, recuerda que tú eres tu primer hogar. La otra persona puede ser hogar, pero el primer lugar donde tú debes buscar esa tranquilidad es en ti, porque si no te vuelves dependiente de la otra persona, porque vas a necesitar y a requerir de ese otro ser humano para poder calmarte, cuando en realidad es tu responsabilidad calmarte tú. Así que te pregunto, ¿qué pequeña acción puedes hacer hoy para elegirte a ti, para estar contigo a solas, por más difícil que sea y por más doloroso que resulte? Te mando un abracito sentido y te doy las gracias por haberme acompañado en este tema tan íntimo y sé que puede llegar a ser muy retador. Así que te espero en el próximo episodio de Más Auténtica Podcast. Bye bye.